Reporte 100. Alberto Pradilla es periodista animal político y le ha dado cobertura a las caravanas migrantes en Chiapas y le agradezco mucho que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Alberto, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Gracias, Alberto. ¿Cómo amanece Chiapas este lunes? Bueno, pues con cierta calma después del operativo de ayer por la mañana en el que fue disuelta la caravana. Ahora justo me estaban comentando, estoy de camino a que había una protesta en la plaza, en el Parque Central de Tapachula, Chiapas, pues para denunciar tanto los operativos como las políticas que obligan a miles de migrantes centroamericanos, caribeños e incluso de diversos países de África a quedarse aquí en Tapachula, atrapados, sin poder salir, sin poder seguir hacia el norte, pero también sin poder ir a otros lugares de la República donde hay más oportunidades de empleo. Sí, ¿cuántos son, Alberto? ¿Cuántos están atrapados en Tapachula? Pues ahora mismo es difícil saberlo, sí, porque el Instituto Nacional de Migración no da datos, pero fíjate, solo haitianos hay cerca de 20.000 solicitudes de asilo en lo que vamos de año. No se han resuelto, con lo cual esas personas teóricamente seguirán aquí. Muchas seguro que han iniciado ya su tránsito y están eludiendo como pueden los retenes. Pero bueno, podemos hablar de miles, no sabemos cuántas personas hay, pero desde luego Tapachula está por encima de sus capacidades, es decir, y además hay un elemento pues muy vistoso, ¿no? Que es el hecho de que por primera vez hay muchísima población haitiana que hablan otro idioma y que son muy visibles. Entonces realmente a la población tradicionalmente que era centroamericana, que aquí siempre ha habido mucha, aquí en Tapachula, pues se sumó la población haitiana, como ocurrió, por ejemplo, hace 2 años con la gente que llegaba de República Democrática del Congo, de Senegal, de Angola, que estuvieron durante varios meses también varados aquí en Tapachula. Sí, Alberto Pradilla, ¿qué pretenden estos migrantes? ¿Quedarse en México, tener una estancia legal en México o pretenden ir a los Estados Unidos? No, la mayor parte quiere llegar a Estados Unidos. A Estados Unidos. Tiene familia en Estados Unidos. Mira, los haitianos, lo curioso es que no es gente que llegue justo de Haití, es gente que huyó de Haití pues después del gran terremoto de 2010, que si recuerdas murieron más de 200.000 personas. En ese momento recibieron documentación para poder trabajar en países como Chile o Brasil. Durante años han estado ahí viviendo y después de la crisis económica provocada por la pandemia de la COVID-19 y con la llegada de políticos racistas como Jair Bolsonaro, pues han dicho, hacemos las maletas y vamos a Estados Unidos porque aquí no podemos vivir ya. Han hecho un camino larguísimo, fíjate, desde Brasil, y han atravesado algunos de los pasos migratorios más peligrosos del mundo. Por ejemplo, estoy pensando en el Tapón del Darién, que es una selva entre Colombia y Panamá, que se atraviesan caminando. Son 3, 4, 5, 6 días de caminata por la selva en un lugar donde hay muchos grupos criminales que les asaltan, les violan, les matan. Y también pues estás en la selva, ¿no? Con las inclemencias de la naturaleza. Y después de hacer todo ese camino, pues llegan a Tapachula y se quedan varados. Ellos lo que piden es poder seguir su camino. Algunos me han dicho, hombre, pues yo si me diesen un buen trabajo no tendría problema en quedarme en México un tiempo. Vienen de Chile o de Brasil, países similares, pero desde luego pues Chiapas, Tapachula no es el lugar, porque, como bien sabes, es uno de los estados más pobres de la República y con menos recursos para emplear a las propias personas del Estado, con lo cual pues tampoco hay recursos para emplear a las personas que vienen de otros lugares. Sí, ¿de qué viven, Alberto Pradilla? Porque están ahí desde hace meses, pasan semanas en Tapachula queriendo retirarse, queriendo irse de ahí para llegar al norte del país. ¿De qué viven? ¿Cómo le hacen? ¿Cómo se financian?
pues muchos viven de lo que les pueden pasar, les pueden enviar sus familiares en Estados Unidos. En el centro de Tapachula todos los días hay enormes colas, enormes filas de personas que están esperando los bancos y están esperando en negocios como Electra, donde pueden recibir sus remesas, ¿no? Entonces hay una fila continua para recibir ese dinero. Algunos también pues han organizado pequeños comercios, bueno, pues cortan el pelo en la calle, venden dulces, venden refrescos, pues con una forma de aguantar el día a día, pero piensa que muchos duermen, pues por ejemplo, en cuartos en el que yo ayer, el viernes estuve con varias familias que dormían 12 personas con un bebé de 7 meses en un pequeño cuarto de las afueras de Tapachula. Hay cuartos en los que viven hasta 24 personas, es decir, en una situación muy precaria. Y incluso hay gente que duerme en la calle, es decir, si no tienes nada, pues duermes en la calle. Sí, y en el contexto de la pandemia, Alberto, ¿estos migrantes que están en Tapachula han sido vacunados por el gobierno mexicano? Pues creo que estaba previsto algún tipo de planificación para ello. No lo tengo checado, pero bueno, desde luego la mayor parte de ellos entiendo que no, que no han sido, porque vamos, no se les ha dado ni un plato de comida, que tienen que encargarse las organizaciones civiles que les apoyan, pues entiendo que no han sido vacunados. Es decir, la política del gobierno mexicano es dejarles aquí hasta que se agoten, no permitirles bajo ningún concepto el paso al norte. Y se están viendo cosas terribles, como por ejemplo cuando los atrapan en algún lugar, alguno está despistado y hay operativos, los atrapan, pero claro, como no los pueden deportar a Haití, porque no hay vuelos de deportación, este año solo 85 personas han sido deportadas a Haití, los dejan en la frontera de Guatemala. Y eso les está ocurriendo cada día, es decir, cada día hay personas a las que atrapan, las detienen y las expulsan a Guatemala. Sí, justamente lo que te quería preguntar, Alberto Pradilla, después de estos operativos para disuadir las caravanas, hemos visto que hay detenciones por parte de la Guardia Nacional y del Instituto Nacional de Migración. Entonces a las personas las detienen y sin importar que no sean guatemaltecos o centroamericanos, los echan hacia la frontera sur entonces, hacia la frontera sur de México. Los echan y algunos, fíjate, hay varios rutas, digamos, de expulsión totalmente irregulares, es decir, la ley de migración no contempla este tipo de movimientos, pero lo que ocurre en algunos casos se los están echando por el paso de Ciudad Hidalgo a Tecunumán, que es el más cercano, está a unos 28 kilómetros de aquí de Tapachula, sino los echan también por la frontera Talismán, que está muy cerca, entre Tecunumán y Talismán hay 40 kilómetros en línea recta, y luego incluso hemos visto gente a la que le están echando a Villahermosa, Tabasco. Es decir, como estás aquí dando problemas, te mandamos a Tabasco y de ahí lo mandan a la frontera del Ceibo, que está mucho más apartada y donde apenas hay una casa del migrante. Y el Ceibo da al departamento del Petén, en Guatemala, que es una zona selvática y con municipios muy pequeñitos y con muy pocos recursos. Sí, Alberto, hay reportes de que se separaron familias, es decir, que a las mamás les estaban quitando a los niños y a los jovencitos. ¿Es correcto esto? ¿Fue una estrategia implementada por la Guardia Nacional separar a las familias? No. Lo que ocurrió, es que en el caos, en la llegada de los policías, todo el mundo empieza a correr. Entonces, claro, ¿cuál es la estrategia de Guardia Nacional e Instituto Nacional de Migración? Atrapar a las personas y meterlas en la camioneta. Bueno, que como bien sabes, se les llaman perreras, siempre se les ha conocido como perreras, que bueno, pues no es un nombre que dice mucho, ¿no? Es el lugar donde encierran a los migrantes. Entonces, en esa carrera es cuando los migrantes pues fueron, a veces se separaban, un niño se soltaba de la mano de su mamá y, claro, los agentes no atendían a razones cuando les decían, oigan, que es que estoy buscando a mi hija, déjenme esperar, déjenme buscar a mi hija. No, ellos directamente las metían en camionetas. Entonces, no es que sea una estrategia de decir yo te separo, sino que pues en la carrera se separaban y tampoco se ponía mucha atención en volver a reunificar.
Híjole, Alberto Pradilla, te agradezco mucho que nos hayas compartido esta información de lo que está ocurriendo en Chiapas, en esta circunstancia en donde prácticamente la Guardia Nacional de México y el Instituto Nacional de Migración se han convertido en la migra de los Estados Unidos. Pues es así, tú lo has dicho perfectamente. La frontera sur, la frontera de Estados Unidos, por desgracia, se ha externalizado y ahora mismo está en el río Suchiate, que es el que divide Guatemala de México. Y la migra ahora mismo es la Guardia Nacional. Gracias, Alberto. Te leemos en Animal Político. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un saludo. Hasta pronto. Alberto Pradilla, cubriendo estas caravanas migrantes en el estado de Chiapas. Reporte 100.